Hola, doctor. Gracias igualmente. Gracias igualmente, doctor. Bueno, gracias. Vamos a empezar la clase. Voy a mostrar todo lo que es la enfermedad de las glándulas suprarrenales y también, obviamente, su relación con la hipófisis y el hipotálamo, ¿verdad? Entonces, hablamos de insuficiencia suprarrenal primaria cuando afecta la glándula propiamente dicha, secundaria cuando hay una afección de la hipófisis, y tercera cuando afecta al hipotálamo, que es ya extremadamente raro, ¿verdad? Entonces la insuficiencia suprarrenal crónica primaria, que es lo primero que vamos a hablar, es cuando se afecta la glándula suprarrenal y de forma crónica, progresiva. Muchas veces es un cuadro intolerado por el paciente. El diagnóstico suele ser ya de forma tardía o cuando existe una crisis addisoniana en general, ¿verdad? Bueno, existen varias sustancias que se producen en la glándula suprarrenal. Tenemos, como saben ustedes, la corteza y la médula. Dentro de la corteza se produce desde afuera para adentro la aldosterona, el cortisol y después la de hidropiandrostenediona, ¿verdad? Y en la médula tenemos las catecolaminas, ¿verdad? Bueno, en relación a la insuficiencia suprarrenal crónica primaria, la causa más frecuente a nivel mundial es de etiología autoinmune, o también se llama atrófica autoinmune, donde se destruye solamente la corteza y la médula se mantiene intacto, ¿verdad? Por unas cuestiones ya de autoanticuerpos que van dirigidos específicamente sobre la corteza suprarrenal, ¿verdad? En el 60% de estos casos, otra vez, está dentro de un contexto de un cuadro pluriglandular autoinmune tipo 2, donde se puede asociar a hipotiroidismo de Hashimoto y también se puede asociar a diabetes mellitus tipo 1 por ser autoinmune. Por eso se llama pluriglandular. Existen varios tipos. El tipo 2 más se ve en adultos en clínica médica, ¿verdad? Bueno, eso a nivel mundial, ¿verdad? Aquí en Sudamérica van a encontrar en la literatura y también por nuestra experiencia, ¿verdad? Que la causa más frecuente es tuberculosis. Estamos hablando de tuberculosis miliar, donde a través de la sangre puede llegar hasta la glándula suprarrenal y producir también su destrucción, ¿verdad? También, obviamente, si es tuberculosis por unidad diagnóstica, uno sospecha cuando el paciente tiene también clínica pulmonar en general, sobre todo patrón miliar, a veces puede haber coafección de otros órganos sistemas, puede ser también renal, puede ser también ganglionar, meningia, intestinal, y se manifiesta luego con una insuficiencia suprarrenal crónica primaria, que luego vamos a hablar de su clínica, ¿verdad? Hongo, hoy en día también por el aumento de casos de pacientes con IHCIA, estamos viendo casos por histoplasmosis, por ejemplo. A nivel suprarrenal, el sífilis también está en las probables causas, aunque nunca vi esto, ¿verdad? También el VIH-Sida, el propio virus también puede producir la sepsis, cualquier infección, sobre todo crónica, puede producir destrucción también de la glándula, y si es agudo, ya en cuadros sépticos graves, que es el síndrome de Waterhouse-Fredericksen, ¿verdad? Sobre todo en pacientes que tienen meningitis o meningococcemia, meningococo, eso puede producir una sepsis grave y destrucción de la glándula por coagulación intravascular diseminada. Se produce una trombosis en los vasos y posteriormente isquemia y necrosis, ¿verdad? Uso anticoagulante también y algunas neoplasias, ¿verdad? Son casos más raros. A diferencia de la adrenalitis autoinmune, la tuberculosis afecta la corteza y también afecta la médula. Dijimos que cuando era autoinmune solamente afectaba la corteza. En el caso de que sea autoinmune, la glándula de tamaño, y en caso de tuberculosis lo contrario, está aumentado de tamaño
con calcificaciones que corresponden a las necrosis caserosas características en anatomía patológica. Pero no solemos llegar tanto a eso para el diagnóstico, ¿verdad? Confirmación por biopsia, muchas veces por unidad diagnóstica, por características y factores de riesgo del paciente y por la clínica ya hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, también existen causas genéticas que mucho más raros, aunque estos pacientes ya se presentan en edad pediátrica, muchas veces ya van a llegar con diagnóstico a la adulta. La adrenoleucodistrofia, la hiperplasia renal congénita, que se ve en niños, ¿verdad? Nosotros lo que vemos es la autoinmune y el por tuberculosis, lo más frecuente, ¿verdad? Bueno, una vez que se vaya produciendo una disminución en la producción de las hormonas de la corteza suprarrenal, lo que hace la hipófisis es interpreta que hay una disminución de la producción de hormonas suprarrenales, por lo tanto estimula la liberación de ACTH, tratando de compensar ese déficit. Es lo que se llama el mecanismo feedback o retroalimentación del eje de este sistema endocrino. Y eso consigue mantener el cortisol, la aldosterona normal por mucho tiempo, ¿verdad? Aún cuando ya haya empezado la lesión histológica en las glándulas. Y solo cuando hay una destrucción más del 90% de la glándula suprarrenal, y es cuando ya la hipófisis no puede compensar ese déficit, estimulando aún más la glándula, y entonces aparecen los síntomas y la clínica característica del cuadro, ¿verdad? Bueno, el cuadro clínico de la insuficiencia suprarrenal crónica primaria es astenia, pérdida de peso, náusea, dolor abdominal, hipoclorhidria, hipotensión arterial, sobre todo hipotensión ortostática por la hipovolemia, la hiponatremia, que eso se explica por la disminución de la producción de aldosterona, por lo tanto está menos activada la bomba de sodio-potasio, se elimina más sodio y se retiene más potasio. También puede producir polisemia por déficit de cortisol. A su vez, la hipófisis, cuando libera la ACTH, también estimula otras sustancias adyacentes, sobre todo la proopiomelanocortina, que también aumenta su liberación a través de la hipófisis, y eso estimula los melanocitos y produce una hiperpigmentación característica en los pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Entonces cada vez se vuelve más oscura la piel por estimulación de los melanocitos por una sustancia que se llama proopiomelanocortina, ¿verdad? También por pérdida de las hormonas virilizantes, la de hidropiandrostenediona sobre todo, puede producir pérdida del vello axilar y pérdida del vello púbico, ¿verdad? Estas son características ya de un paciente de larga data con un cuadro crónico, ¿verdad? Obviamente, si existe una agudización de ese cuadro crónico, los síntomas van a ser mucho más intensos de lo que ya se citó anteriormente, ¿verdad? Bueno, por ser un cuadro primario o de afectación directa de la glándula suprarrenal, entonces vamos a tener por laboratorio una disminución del cortisol a menos de 5 microgramos por decilitro, y la ACTH obviamente va a estar aumentada porque la hipófisis trata de compensar eso, porque interpreta que hay una disminución de producción de cortisol. Y suele estar más de 250 picogramos por ml. Se solicita eso a las 8 de la mañana por una cuestión del ciclo circadiano, y eso confirma el diagnóstico, pero el control no es útil para el seguimiento del control de estas hormonas, ¿verdad? Pero antes que nada, entonces el tratamiento se ve la evolución clínica del cuadro, que ya es suficiente como evolución, ¿verdad? La clínica en primer lugar siempre, ¿verdad? Pero esto es lo que confirma, cortisol bajo y ACTH elevado, ¿verdad? Bueno, cuando la causa de autoinmune existe un anticuerpo específico que se puede solicitar para confirmar la causa, que es la anti-21 hidroxilasa, que es una enzima
Entonces hay un anticuerpo que está atacando esa enzima y por lo tanto produce el cuadro, ¿verdad? En caso de adrenoleucodistrofia, que es un cuadro ya genético, se ve más en niños, hay que hacer un dosaje de ácidos grasos de cadena larga en plasma y su aumento entonces confirma este diagnóstico. Y en el resto de los casos, teóricamente, ¿verdad? Que no solemos llegar a eso, cuando es tuberculosis o casos más raros como histoplasmosis, por ejemplo, en pacientes con VIH, bueno, hay que realizar la biopsia confirmatoria, sobre todo si la causa no está clara, ¿verdad? Bueno, el tratamiento, cuando es por todas las causas que hablamos, son todas causas irreversibles y el tratamiento obviamente es de por vida, tanto autoinmune y tanto de origen por tuberculosis, que son las causas más frecuentes. El tratamiento es de por vida, ¿verdad? Por suerte el tratamiento es muy fácil, un tratamiento muy efectivo y con escasas complicaciones, ¿verdad? Una vez que un paciente hace un tratamiento de forma sostenida, prolongada y regular, ¿verdad? Entonces, el tratamiento se hace con hidrocortisona, que es un mineralocorticoide, pero de todos modos la hidrocortisona después se vuelve a transformar en cortisona en la sangre. Y la dosis sería 10 miligramos de mañana, 5 miligramos de la tarde y 5 miligramos de noche, que es más o menos la dosis sustitutiva de forma ya de por vida, ¿verdad? Hay otras opciones, puede ser fluorocortisona, que también hay de aplicación nasal, prednisona o también puede ser prednisolona. Realmente nosotros en Paraguay no tenemos hidrocortisona comprimido, pero sí tenemos prednisona. Solemos usar 10 miligramos a la mañana y 5 miligramos a la tarde, o a veces 5 de mañana y 2,5 de tarde. Esa es una dosis mínima en realidad para el mantenimiento, ¿verdad? Bueno, en caso que sea un paciente ya conocido con esta patología y ya está en tratamiento regular, en caso de situaciones de estrés hay que duplicar las dosis por la situación de estrés o administrar ya automáticamente hidrocortisona inyectable, que sí tenemos, a una dosis de 50 miligramos cada 6 horas, endovenoso, o también pacientes que están con un cuadro gastrointestinal, que tiene intolerancia digestiva, o cuadros graves, un paciente que hace una cetoacidosis diabética y es portador también de una adrenalitis autoinmune, por ejemplo, o hace una pancreatitis, un gran quemado, un traumatismo. Entonces, en esos casos debemos nosotros ya hacer un tratamiento por vía endovenoso a fin de evitar una crisis addisoniana, ¿verdad? Normalmente las hormonas de la suprarrenal aumentan en situaciones de estrés. Y como nosotros estamos administrando por vía exógena con suplementos, tenemos que aumentar un 30% la dosis habitual en situaciones de estrés a fin de evitar una crisis aguda, ¿verdad? Bueno, tenemos la insuficiencia suprarrenal secundaria, que es cuando está afectada la glándula suprarrenal, pero es por déficit de estimulación ACTH o por una supresión de la liberación de ACTH. En este caso no existe hiperpigmentación porque no se está también liberando a la sangre la proopiomelanocortina, que dijimos se liberaba también al liberarse la ACTH, ¿verdad? En este caso, como hay un déficit de ACTH, no se libera la proopiomelanocortina, por lo tanto no se estimula el melanocito y no hay hiperpigmentación, ¿verdad? La función mineralocorticoide suele estar preservada en general. No existe hipercalemia, por lo tanto, en los cuadros secundarios por déficit de ACTH. Y en la mayoría de los casos pueden coexistir manifestaciones de un panhipopituitarismo, ¿verdad? Por citar una causa que solemos ver, el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es un panhipopituitarismo que se produce
en pacientes posparto complicado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un parto que produce una atonía uterina o un cuadro de sepsis, la hemorragia, la hipovolemia, y más en pacientes gestantes tenemos nosotros una hipertrofia de la glándula por el tema de la prolactina, entonces es más sensible a la hipoperfusión la mujer gestante, ¿verdad? O puérpera, entonces más propenso a desarrollar este tipo de síndrome, ¿verdad? Que es por una isquemia que genera una insuficiencia hipofisaria difusa, ¿verdad? La hipolisemia es más frecuente y más intensa en los cuadros secundarios por deficiencia CTH, y la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal secundaria es el síndrome de Cushing iatrogénico. O sea, acá se mezclan los términos, ¿verdad? Un paciente que, esto vemos con frecuencia, un paciente que se automedica con corticoides por artrosis de rodillas, se automedica por artritis reumatoidea, a veces no diagnosticada, o se automedica por crisis de gota en los varones. Entonces, el efecto analgésico, antiinflamatorio es bueno, pero a la larga tiene su repercusión clínica en dosis alta y prolongada. Cuando cuando el paciente está consumiendo corticoide por mucho tiempo, entonces la hipófisis interpreta de que hay aumento de cortisol y va a disminuir, por lo tanto, el déficit, va a producir un déficit de CTH, el cortisol o el corticoide exógeno que el paciente se está administrando, ¿verdad? Entonces, el exceso de corticoide obviamente va a producir un síndrome de Cushing, o también se llama Cushing iatrogénico o síndrome de Cushing, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente abandona bruscamente esa medicación, va a generar una insuficiencia suprarrenal secundaria, porque es por déficit de ACTH también. A pesar de que tenga clínica de Cushing, la supresión brusca de corticoides va a producir una insuficiencia suprarrenal secundaria, que es por déficit de ACTH, y como dijimos, la causa más frecuente es iatrogénico, por automedicación, lo que más solemos ver en las urgencias, ¿verdad? La ventaja es que es un cuadro reversible porque es un cuadro funcional más. La glándula suprarrenal y la glándula hipofisaria están intactas, pero por un mecanismo de retroalimentación están inhibidas por el uso de corticoides de forma exógena, ¿verdad? Entonces eso se vuelve a recuperar, es reversible, por cierto. Y en estos casos del diagnóstico vamos a ver que hay una disminución de cortisol y también una disminución de ACTH. Los dos están bajos, a diferencia de la primaria, donde el ACTH estaba elevado, ¿no? Bueno, también existe un cuadro que se llama síndrome de la silla turca vacía, donde es un cuadro congénito donde el paciente nace sin la glándula hipófisis, por lo tanto va a haber un déficit de TH. Y en esos casos, el estudio de imagen que corrobora la inexistencia de la glándula es la resonancia magnética encefálica para el diagnóstico de ese cuadro, que obviamente es extremadamente raro, ¿verdad? Nunca vi. Solamente a modo de comentario, entonces sería también una insuficiencia renal crónica secundaria, el síndrome de la silla turca vacía. Bueno, obviamente el tratamiento parece extraño mencionar el tratamiento porque justamente se produce por exceso de corticoides, y cuando abandona al paciente hace insuficiencia renal crónica, pero igual tenemos que agregarle otra vez corticoides como suplemento, ¿verdad? Como una hormona reemplazadora, porque hay déficit, pero obviamente después hay que ir descendiendo la dosis de forma gradual, justamente para evitar esa crisis de
insuficiencia suprarrenal, tiene que ser gradual la suspensión. O sea, todo paciente que toma corticoides de forma exógena y son nuestros pacientes y tenemos que recomendar eso, ¿verdad? Que no tiene que hacer suspensión brusca si están tomando ya más de 10 días. ¿Verdad? Entonces, como tratamiento médico se usa mucho el corticoide, se puede usar dosis alta hasta 10 días. Si pasó más de 10 días, entonces la disminución de la dosis debe ser gradual y no de forma brusca. Hasta 10 días se puede de forma brusca dosis alta, pero si hay más de 10 días tenemos que recomendar la reducción progresiva para evitar el síndrome de supresión, ¿verdad? Entonces volvemos a iniciarle corticoides en estos casos, pero hacemos ya una pauta descendente progresiva hasta que las glándulas empiecen otra vez a producir ACTH por el mecanismo de retroalimentación a medida que vamos descendiendo la dosis de corticoides exógena, ¿verdad? Bueno, después tenemos la insuficiencia suprarrenal aguda, o también se llama crisis addisoniana, y cuando es crónica primaria se llama enfermedad de Addison, ¿verdad? Bueno, la crisis addisoniana puede ocurrir en pacientes que tienen una insuficiencia suprarrenal crónica primaria, que ya hablamos recientemente, que en situaciones de estrés, incluso muchos pacientes tienen enfermedad de Addison, pero tienen síntomas muy leves que muchas veces ni acuden a consultar, pero cuando tienen una situación de estrés, ahí nosotros en urgencia logramos hacer el diagnóstico de que el paciente ya tenía anteriormente clínica de enfermedad de Addison, ¿verdad? Entonces, cualquier situación de estrés, una infección, una pancreatitis, una cetoacidosis diabética, un infarto de miocardio, puede desencadenar una crisis addisoniana en un paciente con enfermedad de Addison, porque las demandas aumentan y el organismo no es capaz de producir eso justamente por la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ocurre en pacientes con insuficiencia renal crónica primaria. También ocurre en pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria, que ya hablamos recién. Dijimos que la causa más frecuente era pacientes que se automedican con corticoides. Entonces, la supresión brusca va a generar una crisis addisoniana. Y también la terciaria por situaciones de estrés o abandono de tratamiento. En este caso ya es cuando afecta el hipotálamo, ¿verdad? También hay crisis addisoniana de novo. ¿Qué quiere decir de novo? Que no tenía anteriormente un cuadro crónico. La apoplejía por sepsis, y este es el que ya habrán escuchado en la cátedra de microbiología, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, es cuando existe una meningococcemia por meningococo, y eso a través, por la vía hematógena, llega hasta la glándula suprarrenal, produce una sepsis, ¿verdad? Una coagulación intravascular diseminada también, y necrosis de la glándula suprarrenal, y da una crisis addisoniana, que es un cuadro grave, ¿verdad? También la interrupción brusca del tratamiento con corticoides, que ya hablamos, un paciente que estaba tomando corticoides, sea o no sea Cushing, entonces el abandono brusco de la dosis alta de corticoides puede generar una crisis addisoniana. Entonces, vuelvo a repetir, un paciente que necesita, que está indicado el uso de corticoides a dosis alta, se puede usar hasta 10 días, dosis alta, y suspender bruscamente sin ninguna repercusión. Ahora, si va a tomar más de 10 días, entonces a partir de ahí se tiene que plantear una reducción lentamente progresiva entre 1 a 2 meses para evitar ese síndrome de supresión o crisis addisoniana, ¿no? Bueno, el diagnóstico de la crisis addisoniana, el cortisol inferior a 18 en sangre establece el diagnóstico, se hace el dosaje, y produce bruscamente también hiponatremia por el tema de la aldosterona y la bomba de sodio de potasio, que se inactiva. En consecuencia también va a haber hipercalemia, va a haber hipoglicemia, hipotensión ortostática, porque dijimos que se pierde sodio y por lo tanto también se pierde agua. El paciente está deshidratado, la deshidratación va a producir injuria renal aguda prerrenal,
Y el tratamiento de las crisis addisonianas es lo contrario que una diabetes y una hipertensión. Es cuando el paciente realmente necesita sal y azúcar, ¿verdad? Entonces se suele hacer una hidratación de forma intercalada entre suero salino, que es suero fisiológico, y suero glucosado al 5%, ¿verdad? Un paciente que necesita líquido y necesita sal y necesita azúcar. Bueno, y el tratamiento en la crisis addisoniana debe ser, por lo tanto, es una urgencia médica, tiene que ser por vía endovenosa. El fármaco que contamos en nuestro medio es la hidrocortisona inyectable, que se usa en una dosis de 50 miligramos cada 6 horas, de 3 a 5 días, y también dosis decreciente, y luego ya se puede pasar a vía oral a partir del cuarto o quinto día. Cuando ya existe una compensación clínica, se puede pasar a vía oral y a partir de ahí ya tratamiento de por vida, ¿verdad? Acá, como estuvimos hablando también de la crisis addisoniana, la apoplejía por sepsis está en los protocolos cuando ustedes leen shock séptico. Se hace un tratamiento escalonado. Un paciente que ya es hipotenso, primero lo que se hace es una carga de suero fisiológico para ver si se consigue aumentar la presión y si la causa es nomás un déficit de volumen. Entonces, si no hay respuesta, después se opta por los inotrópicos, dependiendo otra vez si es shock cariogénico o shock a nivel periférico, que puede ser séptico, anafiláctico, sobre todo séptico, ¿verdad? Le hacemos, por ejemplo, goteo de noradrenalina. Aún con eso no conseguimos estabilizar la presión, entonces en esos casos, como último paso, está indicado administrar hidrocortisona por la posibilidad que sea una insuficiencia suprarrenal primaria o apoplejía por sepsis, ¿verdad? Eso está en los protocolos de sepsis, ¿verdad? Un paciente que no responde a inotrópica dosis alta o a cargas previamente, entonces está indicado el uso de corticoides por la posibilidad de que sea también una insuficiencia suprarrenal o crisis addisoniana, ¿verdad? Y realmente cuando es así, la respuesta es espectacular. El paciente está hipotenso varias horas, le hacemos hidrocortisona y en 1 o 2 horas se ve la respuesta espectacular cuando realmente es por déficit de cortisol, ¿verdad? Bueno, pasamos al otro extremo. No sé si hay una pregunta hasta aquí, lo que es la parte de insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. Yo tengo una duda, doctor. Sí. En el caso, por ejemplo, de que hubo casos ya donde la hipercalemia es muy grave en esas crisis, porque, bueno, si es que trato la causa, ¿verdad? Y voy a tratar también la hipercalemia. Se le aplicó gluconato ya de calcio para estabilizar y ahí tipo lo que me confunde, porque está hipoglicémico, pero voy a usar insulina o... No, insulina no va a usar, vas a usar solo glucosado. Vas a usar solo glucosado, ¿verdad? La insulina si la administraba va a ser más hipoglicemia, ¿verdad? Sí, por eso, tipo para eliminar el exceso de potasio. Bueno, esto es clínica médica, ¿verdad? Nosotros ya dimos las clases de potasio. Ahora ustedes se dan cuenta cómo se van mezclando los capítulos, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente el potasio hay que tener en cuenta también el tratamiento, aparte de lo que estamos hablando del déficit de cortisol, ¿verdad? Nosotros dijimos que en estos pacientes que son, obviamente, es una urgencia, paciente potencialmente grave, le hacemos siempre un electrocardiograma y vemos si tenemos cambios electrocardiográficos por hipercalemia, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, una onda T picuda, ahí la vamos a administrar gluconato de calcio. Obviamente este paciente no está orinando porque tiene una hipovolemia. Una vez que yo le hidrate, el paciente va a empezar a orinar, va a empezar a eliminar potasio, ¿verdad? Entonces toda una cadena de consecuencias, ¿verdad? Interesante la pregunta, pero eso es para que usted se den cuenta de cómo se van mezclando los capítulos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta no solamente la enfermedad, sino también los trastornos hidroelectrolíticos, ¿verdad? Y el sodio me van a preguntar ahora. Bueno, el sodio también, el sodio está bajo y cuando le administramos suero fisiológico, el tipo de hiponatremia es una hiponatremia hipovolémica, ¿verdad? Y cuando nosotros dimos el capítulo de hiponatremia hipovolémica, el tratamiento era suero fisiológico, ¿verdad? Sí.
Entonces, una vez que nosotros nos enfocamos en la causa y tratando la causa, ven que automáticamente se van corrigiendo todas las otras alteraciones que se presentan, ¿verdad? Pero interesante el tema del potasio. Tenemos que ver el electro, tenemos que confirmar si es real o es una pseudo hipercalemia y en base a eso hacemos el tratamiento, ¿verdad? Gluconato de calcio, sí. Si tenemos cambio electrocardiográfico, vamos a hacer gluconato de calcio. Una vez que hidratamos, el paciente empieza a orinar, va a empezar a eliminar potasio. Podemos usar salbutamol y obviamente y podemos usar también insulina, pero vamos a usar insulina con glucosado justamente para evitar la hipoglicemia, ¿verdad? Sí. Ok. Furosemida obviamente no vamos a usar porque la vamos a deshidratar más de lo que ya está, ¿verdad? Sí, ahí también Una estaba mi cuestión de duda. lógica, ¿verdad? Sí. Ustedes saben que furosemida elimina el potasio, pero es un paciente deshidratado. Ahora, si le damos furosemida, le vamos a deshidratar más de lo que ya está, ¿verdad? Sí. Pillo. Ok. Bueno, Sí. ¿alguna pregunta más? Y después todos los cambios esperables, ¿verdad? Ustedes saben que si el paciente está deshidratado, le vamos a hacer una gasometría, va a tener una acidosis metabólica por injuria renal aguda, va a aumentar el lactato por el mecanismo de activación del metabolismo anaerobio y es prácticamente la misma historia que en cualquier paciente con hipovolemia o en shock, ¿verdad? Lo característico realmente de esta enfermedad es que el paciente está hipotenso, pero la tolerancia es muy buena. Van a ver pacientes con presión 7,4, pero está lúcido hasta lo último. La hipotensión que tiene estos pacientes es impresionante cómo toleran, ¿verdad? Porque sobre todo en casos crónicos, ¿verdad? Van a ver así muy deshidratado, hiperpigmentado, bien morocho, pero el paciente está ahí flaquito, pero con buena tolerancia de hipotensión, ¿verdad? Siempre está lúcido hasta lo último. Bueno, vamos a seguir ahora con el síndrome de Cushing, que es lo contrario, ¿verdad? Que es el exceso de hormonas de corticoides. En general decimos síndrome de Cushing cuando hablamos de Cushing iatrogénico. En este caso hablamos de medicación o también por cuestiones médicas. Hay veces que el paciente necesita dosis altas de corticoides y a veces no hay de otra que tener que hacer un Cushing iatrogénico, ¿verdad? Y enfermedad de Cushing es cuando es de origen endógeno. Entonces, vuelvo a repetir, síndrome de Cushing y es iatrogénico, es exógeno. Y cuando decimos enfermedad de Cushing es endógeno, o sea, es un adenoma de la hipófisis en general como causa más frecuente, ¿verdad? Bueno, tenemos el endógeno que por exceso ACTH, ese exceso ACTH va a producir una hiperplasia suprarrenal porque estimula de forma sostenida, obviamente, ¿verdad? En el 80% de los casos vamos a encontrar hiperplasia suprarrenal por exceso ACTH y más del 90% a través de la causa de ese cuadro son microadenomas en la hipófisis, ¿verdad? O sea, es una enfermedad de Cushing. En estos casos también la ACTH va a estar aumentada y el cortisol va a estar aumentado también. Entonces, si tenemos esos parámetros de aumento de ACTH y aumento de cortisol, tenemos que solicitar una resonancia magnética encefálica porque la causa es un adenoma hipofisario, ¿verdad? 15% es por secreción ectópica de ACTH y dentro de las causas más importantes que estuve leyendo son el cáncer de pulmón de células pequeñas, son células especializadas que pueden producir distintos tipos de hormonas, ¿verdad? El sistema, no me está viniendo el nombre, pero aparecían las células intestinales del sistema APUT, ¿verdad? Pueden generar varios tipos, son células endócrinas, ¿verdad? Pero exógeno es la causa más frecuente, o sea, de síndrome de Cushing, la causa más frecuente es exógeno, como ya estuvimos hablando, ¿verdad? Paciente que se automedica con corticoide, dosis alta por tiempo prolongado, entonces, y la suspensión brusca te va a producir una crisis isoniana, ¿verdad? En este caso, lo contrario, va a producir una atrofia suprarrenal, la causa exógena, porque administramos corticoide
la hipófisis interpreta que hay un exceso de corticoide y disminuye la liberación de ACTH y por lo tanto no va a estimular la suprarrenal y se va a atrofiar, ¿verdad? Sin embargo, cuando es endógeno existe una hiperplasia suprarrenal. Cuando es exógeno, o sea, cuando es endógeno, entonces ACTH elevado, cortisol elevado. Cuando es exógeno, es al revés. Cortisol disminuido y ACTH suprimido. El cuadro clínico del síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, dependiendo cuál sea, si endógeno o exógeno, la clínica es similar. Va a producir una obesidad de tipo central, cuello de búfalo, fascia de luna llena y rubicunda, a veces acné, hipertensión también porque los corticoides retienen sodio, el sodio retiene agua, puede producir edema. También el corticoide una hormona anabólica, puede producir diabetes, estrías, también produce atrofia de la piel, por eso la estría, acantosis nigricans, que es una hiperpigmentación en las zonas del cuello, axila. La acantosis nírica está en relación también con aumento de la resistencia periférica a la insulina. Hirsutismo, que es por exceso de hormonas ya masculinizantes. También va a haber hiperpigmentación por aumento de ACTH. Aquí lo mismo, también se estimula la propimelanocortina. Esto en caso de causas endógenas, ¿verdad? Hipercalciuria, eso va a predisponer a la formación de cálculos, puede haber trastornos en el periodo de la mujer, la oligomenorrea. Los corticoides también en exceso puede producir osteoporosis y como consecuencia fracturas patológicas y el edema, ¿verdad? Entonces, esta es una imagen característica de un paciente con síndrome de Cushing. Vemos ahí el cuello de búfalo, que es algo característico, la piel está fina, débil, quebradiza. Las infecciones que hacen estos pacientes son muy severos, de difícil control y generalmente por gérmenes ya resistentes. Suelen ser celulitis, erisipela, infecciones de partes blandas muy severas. Ahí vemos las estrías, la cara de luna llena, las estrías son enormes, y etcétera, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico del síndrome de Cushing se puede hacer a través de bueno, cuando es iatrogénico, por la historia clínica es muy fácil, ¿verdad? Un paciente que te dice que consume corticoides, se automedica con corticoides hace años, entonces, y viene con estas características, el diagnóstico ya está hecho, ¿verdad? Ahora, cuando es de causa endógena, entonces, y la clínica no es tan importante, entonces en esos casos se debe hacer un dosaje de cortisol urinario, que debe estar más de 100 microgramos 24 horas, se hace de orina 24 horas, al igual que la proteinuria. Y existen otros métodos, ¿verdad? Que se hacen en menor medida, pero el más importante es el cortisol urinario, que está más de 100 microgramos en una recolección de 24 horas, ¿verdad? Bueno, para saber la etiología específicamente de la enfermedad de Cushing, ya cuando es de causa endógena, cuando no hay historia de que el paciente se haya automedicado en corticoides, tenemos que hacer dosaje de cortisol y ACTH, ¿verdad? Si es de causa endógena, entonces la ACTH va a estar aumentada y esa ACTH otra vez estimula la liberación de cortisol de la glándula suprarrenal, va a haber también aumento de cortisol y una hipertrofia de las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Entonces, en estos casos solicitamos una resonancia magnética encefálica con gadolinio, que es el contraste, que es el estudio de primera lección para evaluar los adenomas hipofisarios, que en el 80% son microadenomas, que en esos casos no sale la glándula por fuera de la silla turca. Sin embargo, cuando son macroadenomas, sí ya son tumores ya más deformantes, que sobrepasan la línea de la silla turca e incluso puede comprimir el quiasma óptico y producir trastornos visuales, ¿verdad? Bueno, en el caso que la ACTH esté disminuida y el cortisol aumentado,
quiere decir que la causa es una producción excesiva a nivel de la glándula suprarrenal, que puede ser una hiperplasia o puede ser un adenoma también a nivel de las glándulas suprarrenales. En ese caso voy a solicitar entonces una tomografía de glándulas suprarrenales. En caso de Cushing, ACTH independiente. ¿Por qué independiente? Porque el adenoma está haciendo que se produzca de forma independiente la liberación de cortisol, ¿verdad? No está gobernada por la ACTH, por eso es independiente, ¿verdad? Y en caso de que no tengamos tumor a nivel de la suprarrenal, entonces como causa más rara tenemos la liberación de ACTH ectópico, que puede ser, por ejemplo, un cáncer de células pequeñas de pulmón. En ese caso es el estudio que diagnostica eso, es la gammagrafía, que es un estudio ya de medicina nuclear que va a detectar ese tumor que está liberando ACTH ectópico, ¿verdad? Bueno, el síndrome de Cushing en general tiene mal pronóstico porque tiene muchas complicaciones cardiovasculares, ¿verdad? Produce más por la diabetes y la hipertensión, también la obesidad, obviamente se acompaña de eso de sedentarismo, dislipidemia, produce mucho infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, vasculopatía periférica en miembros, eso otra vez asociado a infecciones de repetición, muchas veces llega a amputación. Y las infecciones, como dijimos al principio, la celulitis, sobre todo de piel, ¿verdad? A través de las estrías, eso se rompe, se lesiona, es una puerta de entrada y suele generar infecciones severas de piel. Y muchas veces son resistentes a los antibióticos, ¿verdad? Entonces el tratamiento de los adenomas, obviamente es quirúrgico. En el caso de que sea un tumor de la suprarrenal, también es quirúrgico. Eso se debe extirpar. Y antes del tratamiento quirúrgico se debe disminuir su producción también para evitar complicaciones por su exceso, ¿verdad? Entonces el tratamiento médico prequirúrgico en esos casos, el ketoconazol es un antimicótico, pero disminuye la funcionalidad o producción de cortisol desde la glándula suprarrenal, ¿verdad? Bueno, síndrome de Nelson. El síndrome de Nelson solamente a modo comentario, ¿verdad? Yo en realidad nunca vi un paciente que se haya operado de un adenoma suprarrenal y que haya consultado conmigo, por lo menos nunca tuve esa experiencia. Pero el síndrome de Nelson es el crecimiento rápido del tumor hipofisario con exceso de liberación de ACTH, luego de que se haya sacado las glándulas suprarrenales por un adenoma, ¿verdad? Entonces, como que interpreta que hay déficit de cortisol, empieza a aumentar su producción y liberación de ACTH y eso hace que la hipófisis empiece a agrandarse y también va a dar síntomas visuales si es que comprime el quiasma óptico, ¿verdad? Pero esto ya es postquirúrgico, una aplicación postquirúrgica obviamente nunca vi, ¿verdad? Son ya cuadros extremadamente raros, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctor, ¿qué otro medicamento aparte del ketoconazol se puede usar para disminuir el cortisol? Y el ketoconazol lo único que conozco, no sé si habrá otro en realidad, no, como te digo, no tengo mucha experiencia de eso, nunca vi. Lo que nosotros vemos el día a día es Cushing iatrogénico por abuso de corticoides y que ese paciente abandone bruscamente los corticoides o por una situación de estrés, ya sea una infección o un infarto, una pancreatitis, desarrolla una crisis insoniana. Eso es lo que más vemos en esos casos, le hacemos hidrocortisona. Y también la enfermedad de Addison en sí, la crónica, ¿verdad? Por tuberculosis, es lo que más vemos. Hace poco tuve una paciente que vino por diarrea y vómito y era ya una paciente conocida que era paraguaya pero vivía en España. Era la hermana, una licenciada justamente del hospital.
y ella tomaba hidrocortisona. Ella trajo de España esa medicación, porque en Paraguay no hay hidrocortisona comprimido, solo inyectable. Y estaba con diarrea, vómito, y porque estaba con vómito 2 o 3 días, no se pudo medicar con su hidrocortisona vía oral y desencadenó una crisis isoniana. Y le tratamos con hidrocortisona inyectable 2 o 3 días y la respuesta es espectacular, ¿verdad? Suero fisiológico, suero glucosado y respondió muy bien, ¿verdad? Eso es lo que más vemos, ¿verdad? El resto realmente no tengo mucha experiencia porque no solemos ver, ¿verdad? Lo que es bien clínica médica es crisis isoniana, Cushing iatrogénico y la enfermedad Addison por tuberculosis, lo que más vemos. ¿Alguna pregunta más? Creo que ya no, doctor. Bueno, excelente. Hasta luego. Buen fin de semana para todos. Gracias, doctor, igualmente. Chao. Chao, chao, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.